¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video vamos a resolver algunos ejercicios del tema de circunferencias. Y para ello tenemos que conocer algunas pequeñas propiedades. Muy bien, muy bien. A ver, ¿de qué forma podemos resolver? El primer paso siempre es leer el enunciado, que dice, en el gráfico mostrado, T es punto de tangencia. Dice que la recta, el lado, que la vamos a remarcar aquí, el lado AB es igual al lado BC. Muy bien. Esta recta, jovencitos, que le vamos a colocar de color morado, es la mediatriz. ¿Ya? La mediatriz es una recta que forma un ángulo de 90 grados con el lado que se proyecta, 90. Y este punto o vértice se convierte en el punto medio de esa distancia o lado. Ya es la mediatriz. La mediatriz, recuerda, es una recta que forma 90 grados con el lado que se ha proyectado y los lados son iguales. Muy bien. En la cual lo más recomendable es unir los vértices, el vértice A con el vértice ET, de tal forma que se genera un triángulo rectángulo. Dicho triángulo, que es rectángulo, va a ser congruente con el triángulo adyacente, ¿sí? Ambos triángulos son congruentes, de tal forma que son triángulos iguales. Al ser congruentes, son triángulos iguales. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: si este ángulo es X, aquí también tiene que ser el ángulo X. Colocas X. Muy bien. Entonces, muy bien. De tal forma que vamos a aplicar la siguiente propiedad, que lo llaman ángulo inscrito. Tenemos dos cuerdas que han determinado un cierto ángulo, que es el ángulo tita. Tita es el ángulo inscrito. El arco que se le opone a tita tiene que ser el doble de ese ángulo, o sea, 2 tita. En lo cual yo puedo aplicar aquí mi propiedad de ángulo inscrito, ya que X es el ángulo inscrito. Por lo tanto, el arco que se opone tiene que ser nada menos que el doble. Y el doble sería 2X. Colocas aquí 2X. Muy bien. Como T es punto de tangencia, como T es punto de tangencia, esta recta sería la recta tangencial. Al ser la recta tangencial, podemos ver que la recta tangencial con la cuerda de color moradito determinan un cierto ángulo. Ese ángulo o ese arco que determinan es 2x. Vamos con esta propiedad. La recta tangencial con, la, con el arco, mira, la recta tangencial con la cuerda determinan un cierto arco. Ese arco es 2 tita. El ángulo es tita, la mitad. Este arco es 2x, por lo tanto este ángulo tiene que ser la mitad, que es x. Colocas aquí el ángulo x. Muy bien. Entonces vamos a trabajar solamente este triángulo. ¿Sí? Vamos a trabajar, lo voy a pintar de color amarillo. Trabajemos solamente este triángulo. Como es un triángulo rectángulo, ¿sí? Como es un triángulo rectángulo, los ángulos agudos que son menores que 90 grados deben sumar 90. Por lo tanto, la ecuación sería aquí: 2x es igual a 90. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser 45 grados. Es mi respuesta. Marcamos la letra A. Muy bien. Vamos con la número 3. Dice, del gráfico calcule la medida del arco AB. Muy bien. A ver, primero lo que vamos a hacer es ubicarnos en el triángulo rectángulo que se muestra aquí. Tenemos ángulo de 90, tenemos 20. Como esto es recto, 20 más este ángulo sumado tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser sí o sí
70, porque 70 más 20 me da 90 grados. En esta figura tenemos dos radios. Mira, aquí está ubicado el primer radio. Es el primer radio. Recordemos que todo esto sería mi radio. Radio, y aquí también está ubicado el radio. De tal forma que se genera en esa figurita un pequeño triángulo. ¿Te das cuenta? Se genera un pequeño triángulo. Como esto es R de radio, los lados son iguales. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4 bolitas. Aquí también 1, 2, 3, 4 bolitas. De tal forma que se genera un pequeño triángulo que es isósceles, lados iguales, también debe estar correspondido con ángulos iguales. Si esto es 70, aquí también debe estar ubicado el ángulo de 70. De modo que este ángulo de color verde tiene que ser nada menos que 50. Porque 50 más 20 me da 70. Tengo aquí el ángulo que es 50, esto es 90, por ende tiene que ser 40 grados, porque 50 más 40 me da 90 grados. Muy bien, ahora solamente tienes que enfocarte en este triángulo. Enfócate aquí. Lo voy a poner aquí con este colorcito. Mira, este es un pequeño circunferencia. Bueno, es una semicircunferencia, te das cuenta, ¿no? Una pequeña semicircunferencia, la mitad de una circunferencia, en lo cual podemos aplicar propiedades. ¿Cómo qué propiedades? Mira, recordemos que todo esto sería mi cuerda, y esto sería la cuerda mayor, o también conocido como diámetro. El ángulo que es inscrito es nada menos que 40. Por lo tanto, el lado que se opone, que está al frente, tiene que ser el doble. ¿El doble cuánto sería, chicos? Tiene que ser 80. Por lo tanto, el arco es 80 grados. Damos la respuesta. 80 grados sería la respuesta para este interesante ejercicio. Muy bien, vamos con la número 4. La número 4 dice lo siguiente. Dice, del gráfico, la medida del arco, ¿sí? La medida del arco ABC. El arco ABC es nada menos que 220. Todo este arco es 220. Muy bien. Además, A y C son puntos de tangencia. Las distancias OA y AP son iguales. Muy bien. Vamos a comenzar de una vez entonces. El problema dice que estas distancias son iguales. Coloco bolita. Aquí también tiene que ser bolita. A ver, el problema dice que el arco ABC es nada menos que 220, ¿no? Ya, esto es 220, todo este arco. Muy bien. Por lo tanto, recordemos que una vuelta mide 360. Como este es 220, eso tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 140. Colocas aquí el arco 140, ¿no? Porque 140 más 220 me das 360. 140 grados. Muy bien. Criterios para resolver el problema. Como A y C son puntos de tangencia, tienes que recordar una pequeña condición. Si tienes el radio y tienes el punto de tangencia, si tú trazas, ¿no? Desde el centro, el radio es el punto de tangencia, siempre se va a generar un ángulo de 90 grados, siempre. Aquí no, el radio con el punto de tangencia siempre van a formar lo que sería el ángulo de 90 grados. Eso siempre va a ocurrir, siempre. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Mira, esto es bolita, pero también es radio. Conclusión, el radio sería bolita, aquí también es radio, por lo tanto tiene que ubicarse la bolita. ¿Te das cuenta? Muy bien. Pero si nosotros unimos estos vértices, formamos o generamos dos triángulos que son rectángulos, ¿te das cuenta?
¿Y los triángulos rectángulos que hemos generado cómo son? ¿Son iguales o no? 90 bola y comparten este lado. 90 bola y comparten este lado. Son triángulos rectángulos que son iguales. Pero debes recordar una pequeña propiedad. ¿Qué propiedad tienes que recordar aquí? Lo siguiente. Este es nada menos que el arco. El arco mide nada menos que 140. Este ángulo que se formó por los radios se le conoce como el ángulo central. El ángulo central siempre va a ser lo mismo que el arco que se pone. Si esto es 140, aquí también debe ser ubicado tu 140. Pero como los triángulos rectángulos son iguales, estos ángulos también tienen que ser iguales. En sí, tu 140 se distribuye en 70 y en 70 grados. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora solamente debes enfocarte en este pequeño triangulito. ¿Sí? Un pequeño triangulito especiales. Ya es un poquito especial el triángulo. Recordemos que esta recta que le voy a colocar con otro color para que te des cuenta. Esta recta, ¿cómo se llama? Se llama la mediatriz. Recuerda, la mediatriz es una recta que forma 90 grados con el lado y divide el lado en dos partes iguales, de tal forma que el triángulo rectángulo que se forma aquí y aquí, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser 70. Colocas aquí, tu x es 70 grados y marcas la alternativa. ¿Qué alternativa? C de colchón. Muy bien, vamos con la número 5. Dice: del gráfico mostrado calcule alfa. Si se sabe que AB, muy bien, vamos a colocar aquí para poder distinguir, ¿no? A ver, dice que el lado AB con el lado MN, ¿cómo son? Son iguales. Muy bien, entonces vamos a resolver. Mira, recuerda, esto es tu radio y aquí también es tu radio. Tu radio forma un cierto ángulo y ese ángulo es alfa, ángulo central. Hemos dicho que el ángulo central con el arco que se opone son lo mismo. Por lo tanto, este arco también tiene que ser alfa. Muy bien, mira, lo que puedes entender aquí es lo siguiente. Este cuerda con esta cuerda, ¿cómo son? Son iguales. Por lo tanto, las cuerdas forman un cierto arquito. ¿Y cómo tienen que ser esos arcos? También tienen que ser iguales. Siempre y cuando las cuerdas sean iguales, los arcos también van a ser iguales. Por lo tanto, aquí también tiene que ser alfa. ¿Sí? Tiene que ser alfa, jovencitos. Muy bien. Alfa, que es el ángulo inscrito. Porque se formó a través de dos cuerdas. ¿Sí? Por lo tanto, esto es nada menos que alfa. Este arquito, que tú ves todo lo que está acá, todo esto, tiene que ser el doble del ángulo alfa. Tiene que ser 2 alfa. Mira, observa acá. Observa lo que voy a hacer aquí a continuación. Este arco lo voy a denotar que sea nada menos que teta. Este arco lo voy a poner que sea simplemente phi. Por lo tanto, teta más phi, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar alfa o no. Recuerda, si esto es alfa, todo esto tiene que ser 2 alfa. Como esto es alfa, por ende, los arcos deben sumar alfa, bueno, para que me dé 2 alfa. Muy bien. Recordemos que toda la vuelta mide 360. O sea, alfa más alfa más alfa, que es nada menos que 3 alfa. Ese 3 alfa forman la circunferencia. Como forman la circunferencia es 360. Y mi respuesta sería simplemente 120 grados, que sería la letra C. Bien, muy bien. Número 6 dice: del gráfico ABCD es un trapezoide simétrico. CD es paralelo con BE. Ya está, vamos con ello. Dice que CD
con BE son dos rectas que son paralelos. Recordemos que las rectas que son paralelos determinan un cierto arquito. ¿Sí? Esos arcos, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, según la propiedad. Ya, si las rectas paralelas determinan un cierto ángulo, esos arcos van a ser iguales. Muy bien. Pero el problema también nos hablan acerca del trapecio simétrico. ¿Sí? Es un trapezoide simétrico. Eso, ¿cómo entiendes esa parte? Trapezoide simétrico, podemos entenderlo de esta forma, que este trapezoide se ha formado al unir dos pequeños triángulos, pero esos triángulos van a ser idénticos. Es un trapezoide simétrico, ya simétrico. Al ser un trapezoide simétrico, jovencitos, que se ha formado de dos triángulos iguales, esta distancia con esta distancia también van a ser iguales. Al ser iguales los arcos, ¿cómo tienen que ser? Bueno, al ser iguales las cuerdas, ¿cómo tienen que ser sus arcos? También deben ser iguales, ¿o no? Aquí también debe estar ubicado X. Muy bien, aquí también debe estar ubicado X. Muy bien, recordemos que el arco es 2X, por lo tanto su ángulo inscrito tiene que ser la mitad, X. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 60 grados. Marcamos la letra E. Muy bien, vamos a continuar con la número 7. Dice, en el gráfico calcule el valor de teta. ¿Sí? Y para ello vamos a aplicar el ángulo X inscrito. Muy bien. ¿Dónde vamos a aplicar la propiedad? Lo vamos a aplicar aquí. Lo voy a poner de color verde para que te puedas guiar. Son las rectas secantes, ¿no? Está así el problemita, a ver. Ahí está. Muy bien. Recordemos que el ángulo que forman las rectas secantes, a ver, aquí le vamos a poner. ¿Cómo son aquí? Según la propiedad. Este ángulo que se ha formado con el arco tienen una cierta relación. Si el arco es 2 θ, el ángulo tiene que ser la mitad. O si el ángulo es θ, el arco tiene que ser el doble. Mira aquí, observa. Nuestro ángulo aquí, que se han formado por las rectas secantes, es nada menos que 4 θ. Por lo tanto, nuestro arquito, ¿cuándo tiene que ser? El doble. El doble de 4 θ, ¿cuánto es? Es nada menos que 8 θ. O sea, esto va a ser mi 8 θ. Muy bien, tenemos que hacer un pequeño trazo. Unimos el vértice A con el vértice E. De tal forma que se ha generado aquí un pequeño ángulo. Y este ángulo que se genera, que está aquí, tiene que ser la mitad del arco. La mitad del arco de color amarillo, que es 2. 8 θ, la mitad sería simplemente, ¿cuánto? 4 θ, ¿no? Colocas aquí 4 θ. Opuestos por el vértice, eso tiene que ser 3 θ. Observamos aquí rectas que forman un cierto ángulo y también forman un cierto arco. El ángulo siempre es la mitad. La mitad de 4 θ simplemente es 2, ¿no? Colocamos aquí 2 θ. Por lo tanto, en el triángulo podemos sumar los ángulos internos. Ya, vamos a sumar los ángulos internos. Al sumar los ángulos internos tenemos que igualar a 180. Tengo 9 θ, este es igual a 180. Por lo tanto, el valor de θ tiene que ser 20, ¿no? Y simplemente marcamos la respuesta, que sería la letra D. Muy bien, vamos con la número 8. Dice, en el gráfico calcule X. Como lo puedes notar, aquí tenemos dos circunferencias. Cuando tengas dos circunferencias, lo más recomendable es trazar una recta secante. Esta recta secante debe pasar por la intersección de las circunferencias. Recordemos que la intersección son estos puntitos de color verde. Muy bien.
Al trazar la recta secante se ha determinado un cierto ángulo y ese ángulo que se ha determinado le vamos a poner una variable que sea alfa. Si el ángulo es alfa, tú sabes muy bien que su arco que se opone tiene que ser nada menos que 2 alfa. ¿Sí? Mira, aquí también podemos hacer ingresar ese 2 alfa. Que se ha formado mi ángulo. Mi ángulo inscrito en la mitad del arco simplemente es alfa, ¿no? Colocamos aquí alfa. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que tienes que entender aquí? Cositas que tienes que dominar. A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? A ver. Voy a graficar una circunferencia y dentro de la circunferencia voy a inscribir, ¿sí?, un pequeño cuadrilátero, ¿sí? Al formar un cuadrilátero dentro de la circunferencia se cumple una pequeña propiedad, donde dice lo siguiente: el ángulo interno, si es nada menos que θ, el ángulo interno opuesto del ángulo externo, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, tú ves aquí tu pequeño triángulo. Ese triángulo está inscrito en la circunferencia. Los 4 vértices están chocando al arco de la circunferencia. Por lo tanto, lo que tú dices es lo siguiente: el ángulo interno con el ángulo opuesto del externo tienen que ser iguales. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser simplemente alfa. Muy bien. Prolongamos aquí y este ángulo sería simplemente alfa. Muy bien. Recordemos lo siguiente aquí: en todo cuadrilátero se cumple lo siguiente, que la suma de dos ángulos internos, que es alfa y 80, alfa más 80, tiene que darnos la suma de dos ángulos externos, que sería x más alfa. Lo que podemos hacer es simplificar y simplificar y tenemos el valor de x, y el valor de x tiene que ser 80. Sería mi respuesta en la número 8. Muy bien, número 9 dice: según el gráfico, A es punto de tangencia, el lado AB vale 2. Colocamos aquí, ¿no? A ver, ¿dónde está? El lado AB. Todo vale 2. Toda esta distancia vale 2. Pero observamos que esto es mi radio, también ese radio, son lados iguales. Por lo tanto, cada distancia tiene que ser 1 y aquí también tiene que ser 1. Muy bien. Dice que el lado de E, este lado, es el triple del lado CD. Ya está. Pero recordemos que esto es radio y nuestro radio es 1. Colocamos aquí 1. Pero esta distancia era el triple de ello. Aquí tiene que ser simplemente 3. El problema dice calcular el lado AE. El lado AE es toda esta distancia. Tenemos que calcularlo. Observa, esto sería nada menos que mi radio y esto sería la recta tangencial. ¿Por qué razón? Porque es punto de tangencia. El radio con la recta de tangencia siempre van a generar el ángulo de 90 grados. Muy bien, siempre, ya debe recordar eso. Vamos a trabajar este pequeño triangulito que está aquí. Ya, ese pequeño triangulito es un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Al ser un pequeño triángulo rectángulo podemos aplicar Pitágoras. ¿Qué dice nuestro amigo Pitágoras? Dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de sus catetos, que sería simplemente 1 al cuadrado y el lado AE elevado al cuadrado. Tenemos aquí un 16 y aquí un 1, más AE al cuadrado. Pasa restando, que sería 15. Colocamos aquí 15 es igual a AE elevado al cuadrado. El exponente pasa como una raíz cuadrada, ¿no? Por lo tanto, el lado AE tiene que ser raíz cuadrada de 15. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? La letra B. Muy bien, vamos con la número 10. Dice:
A partir del gráfico calcule la medida del ángulo ABC. A ver, el problema nos pide el ángulo. A ver, vamos a ver qué ángulo nos pide. El ángulo ABC. Siempre el que está al medio. Es el ángulo que nos pide. Nos pide, ¿no? ¿Cuánto vale este angulito? Muy bien. A ver, lo primero que podemos notar es lo siguiente. Aquí nosotros vemos un pequeño... A ver, vamos a ver. Esto sería nada menos que una semicircunferencia. ¿Ya? Es una semicircunferencia, la mitad de una circunferencia. Debes recordar algo, que todo triángulo que se forma dentro de la semicircunferencia siempre va a ser un triángulo rectángulo. Frente de diámetro siempre se va a poner el ángulo de 90 grados, siempre. Por lo tanto, este angulito tiene que ser 90 grados, ¿no? 90. Muy bien. Recordemos que este ángulo tiene que ser simplemente 40. ¿Por qué razón este ángulo es 40? Porque tú sabes muy bien que la suma de dos ángulos internos me tiene que dar el ángulo externo. 40 más 90 me da 130. Mira, aquí es 40. A ver, solamente enfócate en este pequeño triangulito que le vamos a colocar aquí. Solamente enfócate acá. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, los ángulos agudos, que es 40, y este ángulo deben sumar 90. Como esto es 90, estos dos suman 90. Por lo tanto, tiene que ser 50, porque 40 más 50 me da 90. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es 50 grados. Y esa es mi respuesta. La letra E. Muy bien, continuamos con la número 11, que dice lo siguiente. Del gráfico calcule el valor de alfa, ¿no? Muy bien. A ver, aquí vamos a aplicar el ángulo X inscrito, ¿no? En esta propiedad que estábamos aplicando. A ver, ¿dónde está? Vamos a retroceder el pasado. Ya, este angulito, ¿no? Esta propiedad nosotros vamos a aplicar. A ver. Lo colocamos aquí. Muy bien, chicos. Observen lo siguiente. Mira, este ángulo está formado por dos radios, ¿ya? Y es el ángulo nada menos que de 90. Por lo tanto, el largo, ¿cuánto tiene que ser? También tiene que ser 90 grados. Pero su ángulo, que se ha formado aquí a través de dos rectas secantes, siempre tiene que ser la mitad, tiene que ser 45. ¿Lo ves? Esto es 2 θ, el ángulo es la mitad, θ. Por lo tanto, este angulito, borramos todo esto, tiene que ser 45, ¿no? Colocamos aquí 45. 45 grados. Lo mismo aquí. Mira, aquí es nada menos que 90. Aquí también tiene que ser 90. Y el ángulo que se forma tiene que ser 45. Eso es todo, ¿no? Muy bien, borramos esto. Este angulito que está aquí tiene que ser nada menos que 45 grados. Mira, este ángulo, bueno, creo que eso sería todo. Lo que tú ves acá de color amarillo no es un triángulo, es un cuadrilátero. Podemos aplicar la propiedad del pescadito, que dice la suma de sus ángulos internos, 45 más 45. Tiene que ser igual a la suma de sus dos ángulos externos, que sería 80 grados más alfa. Como tenemos 90, el 80 pasa a restar, 90 menos 80 sería 10. Por lo tanto, valor de alfa tiene que ser simplemente 10 grados, en lo cual sería mi respuesta. Muy bien, vamos a continuar con la número 12. Nos dice, en el gráfico A es punto de tangencia. Calcule BC, ¿no? Nos pide el lado BC. A ver, nos pide BC. Muy bien. Recordemos que A es punto de tangencia y tenemos un radio. Lo más recomendable era trazar el radio hacia el punto de tangencia, de tal forma que siempre va a formar el ángulo de 90 grados. Colocamos aquí 90. ¿Te das cuenta? Aquí es 90, aquí también tienes 90. Cuando tengas dos 90, lo general se forma un pequeño rectángulo. Ya, al formar un rectángulo en esta parte, te das cuenta, ¿no?
Si este es nada menos que 1, aquí también va a ser 1, porque su radio es 1, 1. ¿Ya? Mira, observa bien. Esto es 4, aquí también debe estar ubicado tu 4. ¿Te das cuenta? Esto es nada menos que 4. Por lo tanto, esta distancia, ¿cuándo tiene que ser? Tiene que ser simplemente 3. Borramos esta parte y colocamos la distancia 3. 2, en la parte superior también debe estar ubicado tu 2. Por lo tanto, podemos aplicar lo que sería el famoso Pitágoras. La hipotenusa, que es el lado BC, lo elevamos al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Muy bien, por lo tanto sería BC al cuadrado es igual a 10. Por lo tanto, BC tiene que ser la raíz cuadrada de 10, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No lo tenemos. Ah, a ver, es 2, ¿no? Es 2. ¿Qué está pasando? Acá sería 3 al cuadrado y aquí sería 2 al cuadrado. Ya, BC al cuadrado va a ser 9 más 4, me daría un 13. Por lo tanto, BC va a ser la raíz cuadrada de 13. Sería mi respuesta la letra D. Muy bien, vamos con la número 13. Dice, según el gráfico, A y B son puntos de tangencia. Calcule la medida del arco EAD, ¿no? Nos piden este arquito. Ahí está. Este arco nos pide. A ver, ¿cómo podemos resolver? Como tenemos punto de tangencia, el radio siempre debe proyectarse a los puntos de tangencia. Siempre, ¿ah? Y de tal forma que genera el ángulo de 90 grados, ¿no? A ver, con color azul. 90, y aquí también va a ser tu 90 grados. Recordemos que esto es radio y esto también es radio, de tal forma que se genera dos triángulos que son rectángulos y son congruentes. Cada ángulo tiene que ser igual y cada ángulo tiene que ser 20 y 20. ¿Por qué razón? Porque 40 más 140 me darían 180 grados. Muy bien. A ver, este ángulo es 20, ¿no te das cuenta, no? Esto es 20, 90. ¿Esto cuándo tiene que ser? Tiene que ser sí o sí 70. Recordemos que 70 sería tu ángulo central. El ángulo central con el arco que se opone tienen que ser iguales. Por lo tanto, la medida del arco AD tiene que ser 70 grados, chicos, ¿ya? Y marcamos la letra C de cachimbo, C de colchón. Muy bien, número 14 dice, en el gráfico F y E son puntos de tangencia y ABCD es un paralelogramo. Calcule alfa, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cómo podemos resolver este problemita? Nos piden alfa. ABCD es un paralelogramo. A ver, vamos de una vez. Este angulito que está aquí, ¿cuánto tiene que ser? A ver, esto. Como es un paralelogramo, en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. 120, y aquí también tiene que ser 120. Y hace un momento hemos descubierto que estos ángulos, ¿cómo eran? ¿Eran iguales o no? Al proyectarse los radios, ¿o no? Recordemos que el radio siempre va a ser perpendicular hacia la recta tangencia, siempre. ¿Y este angulito cuánto era? Tiene que ser 30. 30 y aquí también 30, porque 30 más 30 es 60, más 120, 180 grados. 30, 90, este ángulo tiene que ser sí o sí 60. Pero te das cuenta, recuerda pues, esto es nada menos que tu radio. Esto es tu radio, ¿no? R. Eso también es tu radio, R. De tal forma que se genera un triángulo. Y es nada menos que un triángulo que tiene lados iguales, ángulos iguales. Ya está. El ángulo 60 que se ha formado es el ángulo externo de dicho triángulo, que tiene que ser la suma de dos internos. Por lo tanto, 2 alfa tiene que ser igual a 60, donde alfa tiene que ser 30 grados. Eso sería todo. Marcamos la letra D. Muy bien, continuamos. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 15. Dice, según el gráfico T es punto de tangencia, calcular AB. Muy bien. Mira, aquí tengo mi radio. Este radito lo voy a prolongar acá.
Recordemos que tu radito es nada menos que 9. Esta distancia sería 9. ¿Y cuánto tiene que ser esta distancia? Tiene que ser 4, ¿no? Porque sería todo el radio, pues el mayor. Y el mayor es nada menos que, a ver aquí, ahí está. El mayor es 13. ¿Te das cuenta, no? Es 13, muchachones. Muy bien, esta distancia que está aquí, a ver aquí, es el radio mayor. A ver, vamos a poner de color rojito. ¿Te das cuenta? Radio mayor. A ver, ahí está. Y el radio mayor es 13, ¿no? Colocamos aquí 13. Lo que nos pide es AB. AB sería simplemente 13 más 4, eso sería 17. Y finalmente marcamos la letra B. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente, que sería la número 16. Dice, según el gráfico T es punto de tangencia, calcule alfa. Como T es punto de tangencia, lo más recomendable es trazar una recta tangente. Al trazar una recta tangente se genera, mira, observa bien, aquí, trazamos aquí, aquí también vamos a trazar ya, a ver, aquí de color verdecito, a ver, no sale, ahí está, verdecito, color amarillito, ya. Al trazar la recta tangencia se genera un cierto ángulo, ese ángulo lo vamos a denotar que sea nada menos que θ. Y el arco de color amarillo va a ser el doble del ángulo inscrito. Bueno, semi-inscrito, que tiene que ser 2θ y aquí también tiene que ser 2θ. El arco siempre es el doble. Muy bien. Este arco ingresa aquí. Aquí sería θ. Ese arco 2θ ingresa aquí, mira, obsérvalo. El amarillo. Aquí sería θ. Colocas aquí el ángulo θ. Como estos ángulos son iguales, podemos entender que las rectas son nada menos que paralelas, ¿ya? Son paralelas. Al ser paralelas podemos aplicar la z. Si esto es 3 alfa, aquí también debe estar ubicado 3 alfa. O antes de ello, 150, aquí tiene que ser sí o sí 30. 30 es igual a 3 alfa, donde alfa tiene que ser 10. Y marcamos la respuesta, letra E. Muy bien, vamos a continuar con la número 17. Dice, en el gráfico, el arco CD es nada menos que 50. Ya, este arquito es nada menos que 50. 50, tenemos que calcular cuánto es el arco AB, ¿no? Aquí le vamos a poner este arquito AB, de color amarillo. Lo más recomendable es lo siguiente. Cuando tengas el arco, tienes que formar el ángulo inscrito. ¿Y de qué forma se forma? Se forma de la siguiente forma. El ángulo escrito que está determinado tiene que ser la mitad de su arco. La mitad de 50, perdón, es nada menos que 25. Y este ángulo es el ángulo externo de dicho triángulo, ¿te das cuenta? El ángulo externo, la suma de 25 más 30, que tiene que ser 55. Y su arco, que es el de amarillo, tiene que ser el doble de 55. Por lo tanto, la medida del arco AB tiene que ser el doble de 55, que sería 110 grados. Y eso sería mi respuesta, ¿no? La letra A. Muy bien, continuamos con la número 18. Dice, en el gráfico R es igual a 3, CD es igual a 2, calcule la medida del arco CD. Muy bien, nos piden este arquito. Ya nos piden, ¿no?, determinar cuánto vale este arco. Como tenemos una semicircunferencia, lo más recomendable es formar un pequeño triángulo. Y va a ser nada menos que un pequeño triángulo, pero rectángulo. Frente del diámetro siempre debe ubicarse el ángulo de 90 grados. Muy bien, dice que R es 3, 3, 3. Por lo tanto, la distancia, que es el diámetro de esa semicircunferencia, tiene que ser 6. Esto es 6. Colocamos aquí 6. CD es igual a 2, ¿no? Aquí tiene que ser 2 esta distancia. Ya está, ¿no? A ver, aquí tiene que ser 2. Muy bien, como es un ángulo de 37, 90, que tiene que ser nada menos que 53. Recordemos que frente a 37 se ubica 3K.
y frente de 53 se ubica el lado 4K. O sea, todo esto es 4K, pero también es 8. Por lo tanto, el valor de K tiene que ser 2. Como K es 2, esta distancia tiene que ser 3 por K, o sea, 3 por 2 tiene que ser 6. Colocamos aquí, tiene que ser 6. Y ya está. Y nos enfocamos solamente en este pequeño triángulo rectángulo. Y es notable, ojo, es notable, porque sus lados están en una relación. ¿En qué relación se encuentran? Te preguntarás. Aquí es nada menos que, a ver, ¿con qué color le pongo? Aquí es 6 y aquí es 2 o no. Los catetos están en relación de 1 a 3. Y frente tiene que estar ubicado sí o sí el ángulo de 37 medios. ¿Sí? Si los catetos están en relación de 1 a 3, o un cateto es el triple del otro, es el notable de 53 medios. Ya, el ángulo escrito es 37 medios, ya, 37 medios. Por lo tanto, el arco tiene que ser el doble. El doble tiene que ser 37. Y eso sería mi respuesta. Y finalizamos de esta manera, ¿no? 37.